¿Alguna vez te has puesto a pensar en las tribus de la antigua China? A diferencia de lo que muchos imaginan, no era solo en la Amazonía donde vivían comunidades salvajes y feroces. La China de tiempos pasados también albergaba tribus guerreras, temidas mundialmente por su valentía y habilidades en combate. En aquella época, el área que hoy conocemos como China era un mosaico complejo de cientos de grupos étnicos distintos, cada uno con sus propias tradiciones. En el este, destacaba la tribu de Taihao, también conocido como Fuxi. Al norte y al oeste las tribus Rong y Di tenían una fuerte presencia. Más al norte todavía se encontraban los ancestros de los formidables Xiongnu y Xianbei, reconocidos por su tenacidad y destreza militar. Entre estas tribus, una sobresalía, la de Huangdi, el legendario emperador amarillo. Con grandes sueños, esta tribu aspiraba a dominar las vastas llanuras centrales de la región. Explorar la historia de las antiguas tribus es adentrarse en un mundo donde los nombres y líderes jugaban un papel clave en la definición de sus identidades. A menudo las tribus llevaban el nombre de sus líderes, y ese nombre podía cambiar cuando un nuevo jefe tomaba el mando. Un ejemplo claro es el de la tribu Huangdi, cuyo nombre refleja su conexión ancestral con el oso, un tótem que simboliza sus raíces en las montañas de Suolu, en el noroeste. Los Huangdi, que inicialmente eran nómadas, migraron hacia las llanuras centrales donde adoptaron un estilo de vida más austero, dedicándose a la recolección y la ganadería. La historia de Huangdi está llena de batallas y triunfos, destacándose la victoria sobre la tribu Yan y la derrota de las 9 tribus Chiuli. Estos eventos no solo consolidaron la influencia de Huangdi en el corazón de China, sino que también alimentaron leyendas de heroísmo y hazañas casi míticas, que hasta el día de hoy capturan la imaginación del pueblo chino. En la región del río Yangtze, una vibrante cultura ya florecía hace 5.000 años, cuando los valles se convirtieron en el hogar de las primeras comunidades agrícolas dedicadas al cultivo de arroz, especialmente las tribus Gemudu y Magyabang. Con el tiempo, estas comunidades dieron lugar a la cultura Liangzhu, que no solo heredó, sino que también expandió el conocimiento agrícola y cultural de las tradiciones Longshan de las llanuras centrales. Alrededor del siglo IX a.C., tribus del norte, como Gouwu y Yue, comenzaron a mezclarse más profundamente con las costumbres y la política chinas, iniciando un periodo de intercambio y evolución cultural intensos. Estas tribus, al adoptar el idioma chino y apropiarse de las sutilezas de la política local, desarrollaron estrategias militares sofisticadas, llevando a sus sociedades a niveles que antes parecían inalcanzables. Ubicadas estratégicamente entre pantanos y rutas fluviales, estas tribus destacaron en la construcción naval y en tácticas de guerra. Sus habilidades militares eran celebradas en canciones épicas. También eran reconocidas por sus avanzadas técnicas de metalurgia y manufactura, estableciendo un estándar de excelencia en sus producciones. A lo largo de la historia, los líderes surgidos de las antiguas tribus chinas dejaron una huella profunda en la política del país. Sus campañas militares, especialmente las realizadas contra el estado de Chu, se convirtieron en emblemas. La prolongada disputa entre los estados de Wu y Yue, que duró 3 décadas, culminó con la derrota de Wu a manos del rey Guxian de Yue. Con la llegada al poder de Qin Shi Huangdi, China entró en una nueva era de unificación. Bajo su mando, los territorios de Wu y Yue fueron absorbidos por el vasto imperio Qin, que se extendía hasta Guangdong. En este proceso, se crearon distritos administrativos y los líderes locales fueron incorporados al gobierno central, alineándose con la burocracia de Qin. Años después, durante la dinastía Han, el territorio de Yue fue dividido en Nanyue, al sur, y Minyue, al sureste. Nanyue llegó a destacar bajo el liderazgo de Zhao Tuo, pero pronto fue dominado por las fuerzas Han, ejemplificando la continua expansión china sobre las culturas regionales. Así como las olas que esculpen la costa, los colonos chinos, con el tiempo, se fueron asentando en las tierras de los Yue, empujándolos suavemente hacia las regiones montañosas y menos fértiles. A diferencia de las tribus nómadas de los Xiongnu y Xianbei de Asia Central, los Yue nunca representaron una gran amenaza para China. Llevaban una vida tranquila, centrada en la agricultura bajo la sombra del gran imperio,
En este entorno pacífico, mientras las mujeres Yue cultivaban los arrozales, los hombres se encargaban de otros aspectos agrícolas. Con el paso de los años, la mayoría de ellos se fusionó con el grupo étnico chino, enriqueciendo la diversidad cultural del país. Hoy en día sus descendientes se encuentran principalmente en las provincias de Zhejiang y Guangdong, integrados y adaptados a la cultura china. Sin embargo, algunos grupos, especialmente aquellos relacionados con los pueblos Tai-Kadai como los Shan, Muong, Dai y Zhuang, han logrado preservar sus identidades culturales únicas. Estos grupos han permanecido fieles a sus tradiciones y, en algunos casos, buscaron refugio de las políticas chinas migrando a regiones de los Hmong Khmer, manteniendo así un fuerte vínculo con su pasado histórico. Los monjes Shaolin han fascinado a personas de todo el mundo, fusionando profundamente la espiritualidad Zen con habilidades marciales. Esta combinación, que se remonta a épocas antiguas, alcanzó proyección mundial principalmente a través del cine, con figuras como Jackie Chan elevando al monasterio Shaolin a un ícono de las artes marciales chinas. A pesar de la tendencia de Hollywood a idealizar estos aspectos, la verdadera naturaleza de los monjes guerreros se basa en prácticas reales y seculares. Con habilidades perfeccionadas a lo largo de los siglos, los monjes Shaolin van más allá de la mera autodefensa, integrando sus técnicas marciales con un camino espiritual que armoniza mente y cuerpo. Sus famosas demostraciones, como romper ladrillos o madera, son más que simples exhibiciones de fuerza física. Representan una profunda disciplina, enfoque y control mental. Estos elementos son pilares fundamentales de la filosofía Zen que ellos siguen. El origen del entrenamiento marcial de los monjes Shaolin se remonta al monje indio Bodhidharma, cuya influencia fue decisiva en la formación de estas prácticas. Bodhidharma trajo más que habilidades de combate. Introdujo un enfoque que combinaba la meditación con la preparación física, algo sumamente valioso dadas las duras condiciones de las montañas donde se encontraba el monasterio. Además, con el aumento de los ataques a estos lugares sagrados, los monjes se adaptaron al incluir armas como bastones y lanzas en sus técnicas defensivas. La valentía y la audacia de estos monjes no solo los consolidaron como figuras míticas en las artes marciales, sino que también siguen inspirando a personas de todo el mundo con sus historias de defensa y protección de la comunidad. Aunque son distintas de las versiones glamorizadas por Hollywood, las historias reales de los monjes Shaolin tienen un atractivo fascinante. Y ahora, ¿qué tal si exploramos más sobre las tribus mencionadas anteriormente? Vamos a descubrir qué más tienen estos relatos para ofrecernos. Los misteriosos habitantes de las colinas, conocidos en la antigua China como Rong o Hu, vivían en una vasta área que se extendía desde Hami, en el oeste, hasta Xingan, en el este, desde el siglo VII a.C. Eran conocidos por su espíritu guerrero y ocupaban la frontera del reino de Zhou. La vida en estas tribus se regía por un interesante sistema matriarcal. Durante el día, las mujeres estaban al mando, y los hombres eran sus subordinados. Esta dinámica comenzó a cambiar solo con la creciente influencia china en la región. La historia de estas tribus es rica y multifacética, extendiéndose hasta la Edad del Hierro, y sus tierras abarcaban desde las partes altas hasta las medias del río Amarillo y la región de Sichuan. Además de ser antepasados de los Tangut, los Rong tienen una conexión histórica con algunos grupos mongoles y con los Xiongnu. El arte antiguo de China a menudo retrataba a los Rong y a los Tangut, con rasgos que reflejaban una mezcla de características mongoloides y caucásicas, un reflejo de la diversidad presente en esas regiones durante los períodos de expansión territorial. Los Tangut, herederos de los Rong, moldearon una sociedad fuerte, fusionando las tradiciones de las tribus ancestrales con las de los nómadas tibetanos, e incluso adoptaron elementos de la filosofía Zen. Durante los siglos XI y XII, ascendieron como una potencia dominante, capaz de rivalizar con la propia China. Construyeron el estado de Xixia, una nación robusta que se levantó sobre los legados de las civilizaciones anteriores, y se estableció como un imperio influyente en las regiones centrales de China. Los guerreros Tangut, conocidos por su valentía y una aparente inmunidad al dolor, fueron clave para establecer y mantener la supremacía de su reino durante este periodo de expansión y conflicto.
Durante su apogeo, los Tangut experimentaron un declive que muchos imperios ya conocían. Inicialmente guerreros valientes y adaptables, con el tiempo esta élite guerrera se volvió complaciente, perdiendo la agilidad en sus estrategias de defensa y expansión. La falta de enfrentamientos significativos debilitó sus capacidades militares, dejándolos expuestos a enemigos más jóvenes y decididos. En el siglo XIII, el imperio de Xixia colapsó, marcando un final sombrío para los descendientes de los antiguos Rong. En ese mismo período, bajo el liderazgo de Genghis Khan, los nómadas se unificaron y no solo tomaron el control de China, sino que también eliminaron a los líderes Tangut, herederos de los Rong. Esta conquista dio inicio a una era de intensas transformaciones y conflictos tribales en la región. Retrocediendo aún más en el tiempo, entre 1766 y 1122 a.C., el estado de Shanjin, también conocido como Zhongguo, se destacaba como un epicentro de poder. Al igual que muchas otras naciones de la antigüedad, terminó sucumbiendo al creciente poder de la tribu Zhou. Los gobernantes de esa época, los Wangs, comenzaron con Wu Wang, quien estableció un sistema de concesión de tierras y títulos a sus seguidores. Este método, aunque bien intencionado, eventualmente fomentó la corrupción. En aquella época los hombres pasaban años en un entrenamiento riguroso para perfeccionar sus habilidades de combate, mientras que las mujeres se encargaban de administrar el hogar y preparar las comidas. Con el paso de los años, el estado Zhou comenzó a desintegrarse bajo el peso de los conflictos internos y las guerras entre tribus, fragmentándose en varios feudos más pequeños. Las batallas eran tan feroces que a menudo los campos de batalla quedaban llenos de cuerpos. Uno de los episodios más sangrientos ocurrió en el año 260 a.C., durante la batalla de Changping, cuando las fuerzas de Qin, en una demostración de brutalidad y estrategia militar, capturaron y enterraron vivos a aproximadamente 400.000 soldados Zhao. El enfoque de Qin en el combate era notable, combinando la vigorosa juventud de los soldados en la vanguardia con la defensa sólida de los guerreros más viejos y experimentados, formando una línea de defensa casi indestructible, incluso en las situaciones más difíciles. En el siglo V a.C., las crónicas chinas comenzaron a mencionar a los Xiongnu, un conjunto de tribus nómadas y guerreras de Asia que se destacaban por sus habilidades en el combate a caballo. Fueron los grandes impulsores detrás de la construcción de fortificaciones que, con el tiempo, evolucionaron en lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China, una respuesta a la frecuencia de sus ataques. Liderados por un formidable Shan Yu en el siglo III a.C., los Xiongnu consolidaron un vasto estado tribal que se extendía desde Mongolia hasta Siberia en el sur, y desde Manchuria hasta los montes Pamires. Eran conocidos por su impresionante movilidad y su ejército de 300.000 arqueros montados, que desafiaban constantemente las defensas chinas con su agilidad y estrategia. Aunque la Gran Muralla era una barrera física, no era suficiente para asegurar completamente las fronteras del norte de China. En respuesta, los chinos adoptaron estrategias que incluían la diplomacia y alianzas matrimoniales. Esta mezcla de tácticas no solo buscaba protegerse de las invasiones, sino que también fomentaba la integración cultural, creando un tejido más rico y diverso de pueblos y costumbres en la región. En los años 50 a.C., el imperio Xiongnu enfrentaba turbulencias internas que lo llevaron a su fragmentación. Parte del grupo se rindió al control chino, mientras que otros migraron hacia el oeste, hasta Asia Central. Avanzando en el tiempo hasta el año 93 después de Cristo, los Xiongnu encontraron un nuevo adversario en una coalición formada por China y los Xianbei, lo que culminó en la batalla de Yibai, donde fueron derrotados. Esa derrota no marcó el fin de sus problemas. En el año 155 después de Cristo, el comandante Xianbei, Tian Shihai, infligió una derrota tan devastadora a los Xiongnu que se dividieron en 4 grupos. Un grupo se unió a los Xianbei, otro se asentó en China, el tercero se dirigió hacia el noroeste, hasta Tabragaitei y el Mar Negro, y el último migró más hacia el oeste, llegando a las áreas de los ríos Volga y Don. Con el tiempo, al mezclarse con tribus turcas y ugrias, se especula que estos Xiongnu
fueron los antepasados de los hunos, quienes más tarde emergieron en Europa. Los descendientes de estas antiguas tribus aún existen, y un ejemplo fascinante de ello es la tribu Mosuo, que vive en los valles aislados cerca del lago Lugu, en las laderas del Himalaya. Son conocidos por su cultura única y matriarcal, donde las mujeres desempeñan roles centrales. Ellas son las responsables de tomar las decisiones importantes, administrar los recursos financieros y poseer la tierra, que se pasa de generación en generación entre las mujeres de la familia. Esta estructura contrasta con muchas otras tradiciones chinas, como los matrimonios arreglados, que todavía se practican en algunas regiones. Uno de los aspectos más curiosos de esta sociedad es la práctica del sohun, o matrimonio ambulante. A partir de los 13 años, las jóvenes pueden elegir a sus parejas, quienes las visitan discretamente por la noche, sin la formalidad de un matrimonio tradicional. Para señalar que hay un visitante, se coloca un gancho en la puerta donde cuelgan el sombrero del amante, evitando malentendidos. Los niños nacidos de estas relaciones son criados dentro de la familia materna, recibiendo el apoyo de parientes cercanos. En estas familias extendidas, varias generaciones viven bajo el mismo techo, siendo la mujer mayor, la matriarca, la figura de mayor respeto y autoridad. Mientras las mujeres asumen las responsabilidades más exigentes, los hombres realizan tareas más ligeras y auxiliares. A pesar de los esfuerzos históricos para integrar a los Mosuo en la cultura predominante de China, ellos continúan manteniendo sus tradiciones únicas, gracias a la ubicación aislada de su región. Antiguamente se necesitaba una semana entera de viaje para llegar a la ciudad más cercana, una barrera que protegió y preservó el modo de vida de los Mosuo a lo largo de los años. Hoy en día, el gobierno ve a este grupo étnico como un posible atractivo turístico. En Luoshui, un esfuerzo por hacer que la cultura Mosuo sea más accesible a los turistas ha resultado en una representación parcial y, a menudo, imprecisa de sus verdaderas tradiciones. En contraste, en aldeas más alejadas, la comunidad Mosuo sigue manteniendo un estilo de vida profundamente arraigado en sus tradiciones ancestrales, transmitiendo sus valores y prácticas de generación en generación. En la China actual, es raro encontrar grupos étnicos o tribus que conserven un estilo de vida distinto. La política gubernamental tiende a promover una cultura homogénea y desalienta cualquier desviación de los patrones culturales contemporáneos. Esto ha llevado a que muchas comunidades tradicionales enfrenten presiones para modernizarse y adaptar sus culturas ancestrales.